Bueno, bienvenidos nuevamente a esta última clase. Y hoy nos toca un poco lo que sería sustantivos del griego. Me avisan si es que se ve. ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve. Se ve. Bueno. Vamos a ver. Estoy intentando. Bueno. Sustantivos del verbo. Hasta ahora vimos, del griego, perdón. Hasta ahora vimos verbos. Entonces vimos en los 4 tiempos, presente, futuro. ¿Cuáles eran los 2 otros tiempos que vimos? Presente, futuro. ¿Y los otros? Aoristo. Aoristo. ¿Y el otro? Indicativo. Imperfecto indicativo. Imperfecto. Imperfecto. Indicativo ya sería un aspecto que no entramos a profundizar eso. Pero vimos los 4 tiempos y nos enfocamos en los verbos. Ahora sí o sí tenemos que entrar en sustantivos. Sustantivos del griego. Vamos a ver los casos y funciones del sustantivo. Y quiero que puedan concentrarse bien, porque vamos a ver diferencias con el español. Primero vamos a entrar a ver un ejemplo en el español. Porque casos no, por lo menos mi postura, no existe en el español. En el griego es muy clarito los casos. Funciones. Por ejemplo, tenemos una oración para visualizar los casos y funciones. Dice la oración: el gato come pescado. ¿Quién hace la acción aquí? El gato. El gato. El gato tiene una función en esta oración. Y esa función, en español, nosotros le decimos sujeto. Sujeto. Eso sí tenemos en el español. Pero en el griego tiene casos. Y ese caso se le llama nominativo. Entonces, en el griego, el gato come pescado. El gato está en caso nominativo. ¿Por qué? Porque tiene la función de sujeto. Tiene una función de sujeto. Entonces, ¿quién hace la acción en este caso? El gato. Y el gato está en nominativo. Vamos a ver 4 casos del griego. 4 casos del griego. Hay 5 casos, pero el quinto vamos a dejar. 4 casos del griego. Ahora para recordar un poco el español. El gato es masculino o femenino. Masculino. Masculino. Entonces a eso se le llama género. En español tenemos 2 géneros, masculino y femenino. En el griego tenemos 3 géneros. 3 géneros. Así que ahí entra algo nuevo ya también para nosotros. Enseguida vamos a ver cuáles son los 3 géneros. Otra cosa más. ¿El gato está en singular o está en plural? Singular. Singular. A eso se le llama número. Entonces el sustantivo tiene género y tiene número. El número puede ser plural o singular. En el griego hay 2 números, gracias a Dios. Solamente 2 números, plural y singular. La diferencia entre el griego y el español es que el griego tiene una cosa más, que se llama caso. Bueno, acá ya vimos el nominativo, siempre va a ser el sujeto. Siempre va a ser el sujeto. Segundo ejemplo. El pescado no come gato. No come gato. Es un ejemplo inventado, ¿verdad? ¿Quién recibe la acción? O en este caso, ¿quién no recibe la acción? El gato. El gato. El gato. En este caso, ¿el gato tiene la función de sujeto? También, pero en el caso del pescado, ¿verdad? O sea, la función de sujeto tiene el pescado, pero el gato también es sujeto. En realidad, en la oración,
el gato en este caso ya no tiene la función de sujeto. El pescado sí tiene la función de sujeto. En este caso, el gato tiene la función de complemento directo. Hay muchos nombres que se le da en español, pero elegí eso, complemento directo. A esta función específica, en el griego tiene el nombre de caso acusativo. Caso acusativo. Entonces, en este caso el gato tiene la función de complemento directo. No hay necesidad de memorizar. Quiero que entiendan eso. Y el caso va a ser acusativo. Casi siempre el caso acusativo está, digamos, en el español al traducir está casi siempre después del verbo. Al traducir. Casi siempre. Lo que viene después del verbo casi siempre es acusativo. En el español, sería el predicado. Sería el predicado, sería el objeto. Bueno, la primera parte del predicado, ¿verdad? Porque el predicado suele ser bien largo también. Sería el objeto, sería. El que recibe la acción sería. Entonces, ese es el caso acusativo en el griego. Pero tenemos otro caso. Y estamos utilizando la misma palabra en el español. Estamos utilizando gato. Gato que tiene género masculino y tiene el número singular. En todos los ejemplos que vamos a ver ahora, está siempre en singular y está siempre en masculino. Puede ser femenino también, gata, en este caso. Pero siempre vamos a ver en singular y en masculino. Y vemos en el español que no hay cambios. Por eso quiero que entienda el tema de los casos. Ahora tenemos el tercer ejemplo. Julio le dio un regalo al gato. Cada vez más lejos ya está el gato en la oración. O más lejos del verbo, por lo menos. ¿Para quién es el regalo? Para el gato. Es para el gato. En este caso, el gato ya no tiene la función de sujeto, no tiene función de complemento directo, tiene la función de complemento indirecto, porque ya está cada vez más lejos del verbo. Entonces, este es otro caso en el griego y se le llama dativo. Casi es como dar a quien se le da algo. Casi tiene esa idea en el griego. Entonces, a este caso se le llama dativo. Dativo. Y siempre se hace la pregunta, ¿para quién o a quién? Y por último, que vamos a ver, es el cuarto caso. Siempre utilizamos gato como ejemplo. Julio rompió la casa del gato. ¿De quién es, digamos, la casa? Es del gato, del gato. Cuando en una oración habla de posesión, casi siempre, en este caso vamos a traducir con de. Siempre, casi siempre vamos a colocar de y después la palabra. En el caso, y este es el caso genitivo, genitivo. Casi siempre, no todas las veces, pero generalmente marca la posesión de algo, de alguna cosa. Entonces, hasta aquí vimos 4 casos en el griego. Los casos varían de acuerdo a la función del sustantivo. Entonces, si el sustantivo tiene la función de sujeto, es el caso nominativo, es la cabeza de la oración. Si tiene la función de complemento directo o objeto, normalmente objeto se le dice, predicado también puede ser, tiene el caso acusativo. Si tiene una función de complemento directo, es el caso dativo. Si tiene la función de posesión en este caso, muchas veces también es procedencia. Por ejemplo, Ruth es de Villa Elisa, o sea, Ruth de Villa Elisa viene, digamos, de procedencia.
y se le agrega esa D. Entonces, en ese caso también es genitivo, pero vamos a concentrarnos en posesión. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes ven cambios en la palabra gato? No. No, no hay ningún cambio. Gato se escribe de la misma manera en las 4 funciones. Por eso yo personalmente digo que en el español no tenemos casos. ¿Por qué? Porque los casos sí o sí varían en la escritura de acuerdo a qué función está teniendo el sustantivo. Y eso vamos a ver un ejemplo otra vez en español, pero para graficar cómo actuaría en el griego. ¿Cómo actuaría en el griego? Por ejemplo, la misma oración, el gato come pescado. El gato ya sabemos que es sujeto, por lo tanto es caso nominativo. Va a tener una terminación. En esa terminación nosotros nos vamos a dar cuenta si es nominativo, si es acusativo, si es genitivo o si es dativo. En la terminación de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? En el griego no se va a escribir ninguna vez de la misma manera. En cada caso, el mismo sustantivo, por más que esté en singular, por más que sea masculino, siempre se va a escribir diferente. Entonces, ¿y cómo vamos a darnos cuenta? En la terminación. Por eso pongo un ejemplo en el castellano en forma hipotética. El pescado no come gatú, digamos. Es un ejemplo. Entonces acá ya vemos una terminación diferente. Así va a actuar el griego en sus palabras, en el sustantivo. Entonces en este caso va a ser acusativo. Acusativo. Julio le dio un regalo al gator. Algo así, pero va a ser diferente, no va a ser igual al caso nominativo. Entonces, este caso va a ser dativo. ¿Para quién o a quién? Y el último, genitivo, Julio rompió la casa del gatón. Vemos otra vez un agregado ahí. Así va a funcionar el griego. Este va a ser un caso genitivo. Por supuesto, esto no existe en el español. Solamente estoy graficando para que se den cuenta. En el griego se va a escribir diferente. Se va a escribir diferente de acuerdo al caso que esté teniendo en la oración. Por ejemplo, un sustantivo en el griego es Jesús. Es Jesús. Todos los nombres son sustantivos. Pero les pongo el ejemplo de Jesús. Jesús se va a escribir de 4 maneras diferentes en el griego. En el español solamente una vez. No va a cambiar. Pero en el griego, si es nominativo, si Jesús es el que realiza la acción, se va a escribir de una manera. Pero si Jesús recibe la acción, se va a escribir de otra manera. Y así sucesivamente. Eso sucede en el griego y a eso se lo llama caso. Casos en el griego. Yo quiero hacerles una pregunta. Hasta aquí. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Esto es algo nuevo. No inmediatamente uno ya va a saber todo. Profe, Sí, te escucho. Mirna, ¿verdad? ¿va a terminar en U cuando es acusativo o va a variar y en R, en N o no? Gracias por la pregunta, Mirna. Mirna, ¿verdad? Sí. Bueno, como yo les decía, este es un ejemplo hipotético. En el griego vamos a ver en qué termina en realidad. Este es un ejemplo simplemente, yo escogí nomás una U o una R o una N para que visualicen cómo funciona en el griego. Pero en realidad, enseguida vamos a ver en qué termina, cuáles son sus terminaciones. Esas preguntas, entonces, lo que sería entonces interesante manejar junto con
con los casos. El caso nominativo es quién hace la acción, acusativo quién recibe, para quién es y quién es. Exactamente, exactamente. ¿Quién es? Esas preguntas son importantes para saber en qué caso está. Y por supuesto, en el griego vamos a ver en sus terminaciones. Cuando vemos sus terminaciones, ahí nos vamos a dar cuenta en qué caso o en qué parte ubicarle en la oración. Otra cosa importante, el ejemplo, como yo les dije, el ejemplo que vimos ahora es de singular y masculino. Singular y masculino. Enseguida vamos a ver qué sucede. Bueno, les doy otro dato importante. En el griego existe, cada sustantivo tiene que llevar su artículo. Inclusive Jesús tiene artículo. Entonces, en el griego, ¿cuáles son los artículos en el español? Si me pueden hacer recordar. El y la. Sería singular. El y la serían singular. El es masculino y la es femenino. En el griego también tienen sus artículos. Y escuchen bien esta parte. El artículo le va a acompañar casi siempre a los sustantivos, casi siempre digo. Y en cada caso, el artículo también cambia. El artículo también cambia. Si es en el caso nominativo, enseguida vamos a ver el cuadro. Si es el caso nominativo, tiene un artículo. Si es el caso acusativo, se transforma el artículo. Cuando traducimos, lógicamente que no vamos a transformar nuestro artículo. Siempre vamos a poner el gato. No vamos a poner la gato o los gatos. Eso no coincide. En el español, siempre al traducir vamos a hacer de acuerdo a nuestro idioma. Pero en el griego, sucede que el artículo va cambiando de acuerdo al caso. En dativo es otro artículo y en genitivo también otro artículo. Enseguida vamos a entrar. Todavía quiero saber si tienen todavía dudas en cuanto a este ejemplo. ¿O alguna aclaración? Sí, Sadrach o... Vamos a pasar al otro, ahí seguro que se va a generar más. Bueno. Hasta aquí entonces se va entendiendo. Sí, señor. Y vamos a ver el ejemplo para poder salir de las dudas. Bueno, ahora vamos al griego y después vamos a ver los ejemplos en el griego. Vamos a empezar a traducir. Perfecto. En el griego, los sustantivos, los verbos tienen conjugaciones y el sustantivo tiene declinaciones. No se le dice a los sustantivos el sustantivo conjugado. No, esa no es la manera correcta. Es sustantivo declinado en el griego. Tiene declinaciones. El sinónimo sería conjugaciones. Nosotros manejamos más conjugaciones. Los sustantivos tienen declinaciones. El sustantivo griego tiene género, número y caso. El español, entre estos tres, ¿qué característica tiene en el español el sustantivo? Persona, animal o cosa. Sí, eso es una definición de sustantivo, pero entre estas tres características, ¿cuáles son las características que pertenecen también al sustantivo en el español? Tenemos género, número y caso en la pantalla. ¿Cuáles de las tres características también tiene el sustantivo del español? Género y número. Género y número. El género en el español puede ser masculino o femenino. Y el número, acuérdense, es plural o singular.
Y el griego tiene algo más que se llama caso. Los géneros son, como ya decía, masculino, femenino, pero el griego tiene otro género que se llama neutro. Neutro. El alemán tiene neutro. ¿Sabían que el guaraní no tiene género? Ahora me doy cuenta. El guaraní no tiene género. Profe, cuñá, cuimba, no sería masculino y femenino. Serían, pero no es un género en el sustantivo. El objeto. Es, digamos, ya una transformación total. Sí, cuñada puede ser. Porque en el sustantivo, por ejemplo, un sustantivo puede ser gato. Gato, un sustantivo. Y femenino se dice gata y masculino se dice gato. En el guaraní no decimos mbaracayá y mbaracayó. No decimos así. Maracayá para los dos. Yaguá. Yaguá para los dos. Yaguacuñá, le agregamos el nombre de mujer para que se sepa que es mujer, pero no hay género. Entonces el guaraní no tiene artículo, no tiene el, no tiene la. No decimos la pacobá. O si decimos la pacobá es porque estamos mal hablando. Entonces, ¿cómo es? El guaraní no tiene género. Los números son plural y singular. Esto sí coincide con nuestro español. El hebreo tiene dual, por ejemplo. Tiene dual. Ahí no entra en nuestra cabeza porque nosotros nos acostumbramos a plural y singular. Pero el hebreo tiene dual. Dual quiere decir que es ambos a la vez. Y los casos en el griego, como ya vimos, son nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo, que no vamos a ver. El vocativo no vamos a ver. ¿Alguien se acuerda del nominativo? ¿Qué función tenía el nominativo? Sería el sujeto. Es el sujeto. Sí o sí, el nominativo es el sujeto de la oración. El genitivo, ¿se acuerdan? Genitivo. Sí. Sería de posesión. De posesión, de posesión. O de procedencia. A quién pertenece o de dónde viene inclusive. Genitivo, génesis, algo así. Dativo. ¿A qué pregunta respondía dativo? ¿Quién recibe? ¿Quién recibe? ¿A quién se le da? Más o menos sería esa pregunta. En forma general. Acusativo. ¿A qué pregunta respondía acusativo? Sería ¿quién recibe la acción? ¿A quién se le carga el verbo? ¿A quién le sucede lo que el sujeto está haciendo? Está después del verbo, ¿verdad? En el español, cuando traducimos, está después del verbo. Sí o sí, el acusativo. En el griego vamos a ver su orden. Enseguida. Bueno. Vamos a avanzar. Y aquí ya venimos con los cuadros de la segunda declinación. La segunda declinación. Y vamos con el masculino y el neutro. Entonces, en el nominativo se va a escribir de esta manera, ho logos. Y de esta manera vamos a encontrar siempre en el diccionario, ho logos. Esa sería la raíz, digamos, la forma léxica, formalmente diciendo. Ho logos. Por supuesto, al traducir es la palabra. La palabra. En este caso, la palabra, si aparece ho logos, ¿cuál sería su función? ¿Me hacen recordar?
Una palabra, el que recibe la acción. Acusativo. Sujeto. Cuando es Sujeto, nominativo, nominativo. cuando es nominativo es A sujeto. quien hace. ¿Quién El hace? que hace la acción. Hologos. Y aquí ya vemos con su artículo. Hologos. Y se dan cuenta, este es masculino en el griego. En el español, ¿qué género tiene? La palabra. Femenino. 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 Entonces, al traducir no vas a poner el palabra porque es masculino en el griego. No, hay que respetar el género en el español. Entonces, en el griego, hologos es masculino. Masculino. Vamos al caso genitivo. Tu logu. Ahí ya se dan cuenta que cambia. Tu logu. Genitivo. Casi siempre genitivo vamos a ponerle de la palabra, dentro de la oración. De la palabra. Se va a traducir. Dativo ya es otra manera. To logo. To logo. Esto no necesita memorizar, solamente tener el cuadro para después traducir. Entonces, ¿cómo se traduce dativo? A la palabra. A la palabra. A la palabra. Acusativo, que casi siempre en el español va a estar después del verbo, en el español, es el objeto. Ton logon. Se traduce también la palabra, igual que el nominativo en el español. Vamos a traducir, pero en este caso ya no va a ser el sujeto, va a ser el complemento directo, o sea, el objeto. Todo esto que vimos es masculino y está en singular recién. Está en singular. Y aquí vamos a ver neutro. Neutro es to ergon. To ergon es el trabajo. El trabajo. Y está en caso nominativo. Nominativo. En este caso, entonces, ¿qué función va a cumplir to ergon? Sujeto. Eso tenemos que tener bien en cuenta. Sujeto de la oración va a ser si aparece to ergon. Ahí ya cambia el artículo en neutro y en masculino ya son diferentes. Aquí sería jo y en neutro sería to. En genitivo los artículos coinciden tú y tú. Ergu. Tu ergu se va a traducir del trabajo. Del trabajo. Siempre esa D va a estar acompañando a la palabra cuando hablamos de genitivo. Dativo es el mismo artículo, otra vez to, ergo. Sería a el trabajo o al trabajo. Al trabajo. Y acusativo, to ergon. Sería el trabajo. El trabajo. Hasta aquí vimos singular. Esto es singular recién. Y como ven en el español, el artículo no cambia. Acá ponemos la, acá la. Pero en el griego cambia. Jo, tu, to, ton. Al traducir, vamos a traducir igual siempre la palabra. En el neutro es el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. En el griego es to, tu, to, to. Se dan cuenta que nominativo y acusativo son idénticos en el neutro. Son idénticos. Eso solamente en el contexto te va a decir si es sujeto o si es el complemento directo. El objeto sería. Bueno, tenemos un minuto para ver el cuadro de los plurales. Vamos a ver la misma palabra, pero ahora en plural. ¿Qué pasa? En nominativo, su artículo cambia nuevamente. Hoi, logoi.
Por supuesto, en español vamos a traducir las palabras. Las palabras. Va a ser el sujeto de la oración. Siempre nominativo, sujeto de la oración. Después tenemos genitivo, va a ser ton, logon. Se va a traducir como es genitivo de las palabras. Dativo tiene otro artículo ya, tois, logois. ¿Vieron? Su terminación es el que cambia siempre. Se va a traducir a las palabras. Siempre plural. Acusativo, tus, logus. Las palabras. La misma traducción que nominativo, las palabras, pero cambian de función. Por lo tanto, tienen su caso diferente. Neutro, taerga, siempre trabajo, pero en este caso ya es plural, los trabajos. Ton ergon, el mismo artículo que masculino, tiene neutro. De los trabajos, tois ergois, a los